Mire, para analizar este tema a profundidad, agradezco estos minutos aquí en Mega Noticias a Víctor Hugo Hernández, analista de casa, pero también al doctor John Scott Andretta, él es investigador académico de Coneval. Gracias, doctor, gracias, Víctor Hugo, por estar en esta mesa de análisis. Y yo creo que abriría esta charla precisamente preguntándole, doctor, ¿cómo entender este estudio de la pobreza, esta medición de pobreza, las cifras que se da en comparativo de 2018 a 2020, estos incrementos que también vemos, cómo podemos traducirlo? Claro que sí, en su espacio. Como saben, Coneval presenta una medición de pobreza cada 2 años a nivel nacional y estatal. Esta versión en particular incluye una actualización de los umbrales que van cambiando, por ejemplo, en educación media superior, que antes no estaba incluido, ahorita sí. Pero básicamente presentamos datos del 2018 y del 2020. Obviamente es un periodo pues, bien complicado por el efecto de la pandemia y lo que vemos en efecto pues, es que hay un incremento en la pobreza sobre todo en algunas dimensiones de la pobreza es muy claro, por ejemplo la dimensión de ingreso, como uno hubiera esperado, hay un aumento de 5 millones más o menos de pobres por ingresos, la gran mayoría en la pobreza extrema. Hay un aumento muy importante en la carencia de salud, que tiene que ver, que es complejo, difícil de analizar, porque pues, estamos nada más de un cambio de un sistema a otro. Y hay educación también aumentó ligeramente y inseguridad alimentaria. Se concentra mucho más en algunos estados que en otros, los estados más afectados por la crisis, y en algunos grupos que otros, la población urbana, sobre todo, más que la población rural. Yo le preguntaría, John, ¿por qué la impresión que nos queda es que se ha puesto mucho énfasis en los programas sociales en este sexenio, en estos primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Y podríamos pensar que hoy más que nunca se ha atacado de manera más frontal el tema de la pobreza o a los pobres. Sin embargo, los resultados pues no dicen lo mismo. ¿Por qué? Sí, es buena pregunta. Obviamente esta medición incluye el efecto de muchos factores. Un país que pues, no creció en el 2019 y luego tuvo una caída importante del ingreso por el COVID en el 2020, esta transición que yo ya mencionaba, pero en efecto es bien importante analizar el efecto de las transferencias y el reporte, el informe que presentamos hace eso, el efecto de las transferencias de los programas sociales, porque pues, obviamente es de mucho interés tanto para el público como para los mismos gobiernos. Lo que observamos es que hubo un aumento importante en las transferencias, lo mide la ENI como un aumento de más del 50%, pero la base era muy pequeña. Las transferencias habían bajado mucho al 2018 y en general México, históricamente, en comparación a muchos otros países, incluyendo de la región, pues tiene un nivel de gasto en transferencias directas sociales bastante pequeño, aún hoy en día, aún después de los aumentos, ¿no? Y segundo, algo bien importante es que se modificó la distribución de los recursos con el cambio del diseño de los programas. La tendencia hoy en día es a programas más universales, menos focalizados, y con ello se perdió en parte la proporción de recursos que llegan a la población más pobre. En particular, la población en el primer decil y en el segundo decil sufrió una pérdida de recursos por transferencias en comparación con el 2018, a pesar del aumento importante de las transferencias, porque muchos de estos beneficios se fueron a grupos de pobreza intermedios o inclusive grupos no pobres. Sobre todo programas como adultos mayores y algunos de los programas de las becas de educación media superior y superior. Doctor, ahora justamente que Víctor Hugo ha tocado el tema con los programas sociales, porque nos hacemos muchas preguntas al respecto de su funcionamiento, al respecto de si están bien focalizados en la población en que tiene que estar bien focalizado, que esto es parte de lo último que usted ha señalado, pero yo también me preguntaría, ¿pudimos haber estado peor? ¿Pudo haber sido más alto el porcentaje de pobreza y pobreza extrema sin esos programas sociales? Sí, sin duda, y si hay un análisis que hacemos, como lo hacemos cada vez que presentamos las cifras, de
la pobreza con y sin los programas, donde simplemente pues, asumimos, le quitamos, digamos, los programas a las personas en los datos y vemos cuál es la diferencia. Y en efecto hay un impacto significativo, pero relativamente modesto por las razones que ya mencioné, por el monto y por su distribución en la pobreza. Hay un aumento un poquito mayor, hay que reconocerlo, de lo que ha habido, de lo que hubo, por ejemplo, entre el 2016 y el 2018. Es decir, hay un impacto redistributivo, un impacto en la pobreza, en la reducción de la pobreza un poquito mayor, pero muy ligeramente. Y ciertamente, como ya dije, en los más pobres entre los pobres, que son el primer decil, pues más bien hay un deterioro. Entonces sí se pudo haber hecho más, sin duda alguna. El país tiene que dedicar recursos mucho más importantes y o dirigirlos en forma mucho más clara a los grupos más vulnerables. Y parte de la utilidad de este estudio es que identifica a esos grupos, ¿no? La población urbana informal, en este caso, sigue siendo el caso que los más pobres de los pobres en México, la población rural, la población indígena, pero esta crisis, como sabemos, le pegó mucho más a los pobres del sector urbano, a los informales, y ahí es donde pues, no tenemos mucha política pública, no tenemos muchas transferencias que hayan compensado el efecto de la crisis. John, a mí me llama la atención que es cierto, metemos la variable de un año con crisis, porque finalmente sí influye, se trastocó, digamos, todos los conceptos de economía, de ingreso, de gasto, en fin. Pero usted me dice, y lo dice de una manera muy interesante, entre el 2006 y el 2018 se usaron ciertos esquemas de programas sociales, que finalmente los conocemos, ¿no? Que se trataba de hacer llegar recursos e infraestructura a los más marginados. Hubo un cambio con esta nueva administración en la que los programas sufrieron una transformación y se le apostó más a los envíos directos de recursos. Las dos fórmulas como tal diera la impresión de que no nos hacen avanzar. ¿Es esa la manera correcta de combatir la pobreza? ¿Es una combinación de todo esto que hemos hecho a lo largo de estos años? ¿O habría que voltear a ver otros esquemas de ayuda social? Es muy buena pregunta. Obviamente este informe es un informe que mide la pobreza, no evalúa los instrumentos, ¿no? Para eso está pues, lo que hacemos en nuestra otra parte de Coneval, que es la evaluación de los programas, y hemos evaluado en particular el diseño de los nuevos programas. Hay muchas maneras de atacar la pobreza y hay que decirlo, la manera más efectiva es creciendo y creciendo de forma incluyente, como han hecho países pues, como China, que han bajado la pobreza dramáticamente. Entonces, primero, sin crecimiento económico es muy difícil tener un impacto sostenible y significativo sobre la pobreza. Es un evento bien importante. Luego hay algunas políticas que no son presupuestales, como el salario, las políticas salariales, y ahí hay que reconocer que la política de salario mínimo sí ha contribuido a que el shock sea menor de lo que hubiera sido en ausencia de esa política de fortalecer el salario mínimo. Pero en el ámbito del gasto público sí hay que decir que hay serias limitaciones, ¿no? México, como ya mencioné, dedica una fracción del PIB muy baja, de alrededor de 1,5 puntos, un poquito más, a recursos dirigidos directamente y en forma ni siquiera focalizada, pero directamente con el objetivo de reducir la pobreza por ingresos. El hecho de que estemos transitando hacia instrumentos más universales, inevitablemente con recursos tan reducidos, pues quiere decir que inevitablemente quedan fuera algunos de los grupos más pobres o quedan con menos recursos. Entonces, lo que se necesita es, con recursos limitados, pues dirigirlos, sobre todo en la transición a los grupos más vulnerables, y después pues tener mayores recursos. Al final pues necesitas una reforma fiscal, además del crecimiento económico. Es decir, una política integral, ¿no, doctor? Porque también estamos hablando de aquellas personas que sí, efectivamente se encuentran en una pobreza de ingresos económicos, pero no necesariamente significa que se encuentren allí, porque también hace falta servicios públicos, porque también hace falta un acceso adecuado a la salud, un acceso adecuado a la educación, incluso que sus calles estén pavimentadas. Es decir, debe de ser no solo lo que se involucre o lo que entregue el gobierno federal a través de programas sociales, sino también lo que hacen los estados, lo que hacen los municipios. Así es.
Completamente, ¿no? La pobreza, justamente como se mide en México, es multidimensional y refleja el hecho de que es un problema que afecta muchas dimensiones y que es complejo de atacar. Hay que atacarlo a la vez en todas esas dimensiones. En México, lo que yo destacaría, lo que más nos surge es la dimensión de seguridad social, que es la brecha más grande, la dimensión de salud, que es la brecha que más ha crecido, y la dimensión de ingreso, que también es la brecha, digamos, que más peso tiene el bienestar de los hogares y que obviamente en estas circunstancias se ha deteriorado, y a los grupos que pues, salen claramente identificados como prioritarios, que ya mencioné en esta medición, tanto históricos como los recientes por la crisis reciente. Sí, yo finalmente quisiera preguntarle, John, se habla mucho de que la idea que me queda es que estamos atacando a la pobreza como si tiráramos con una escopeta, muchos perdigones, desperdigados por todas partes. No se está llegando a focalizar los casos. Y esto nos lleva a pensar también que habría que ver que hay dos tipos de pobreza, por lo menos, la urbana y la rural. ¿Cuál ha sido más atendida, la rural, la urbana, o ninguna ha sido atendida a cabalidad? Sí, es muy buena tu analogía, yo diría pues con una escopeta pues muy pequeña para el tamaño del país, ¿no? Como te digo, 1,5 del PIB, aún después del aumento de transferencias reciente, pues estamos hablando de un esfuerzo muy modesto como sociedad y gobiernos que están de tamaño, pues la mitad y el 20% en el caso de los pobres extremos, ¿no? Las baterías se han enfocado más hacia zonas rurales, correctamente, dado que ahí es donde está la pobreza más fuerte, pero eso quiere decir que nos quedamos con pocos instrumentos en zonas urbanas, donde esta crisis en particular ha pegado más fuerte. Entonces, la gente más pobre en zonas urbanas es hoy en día la menos desprotegida y habría que buscar programas para atenderla. Sí, definitivamente, Gracias, sí. No necesariamente tenemos que ir a una zona serrana, ya alguna vez lo platicábamos, estas colonias, estos lugares marginados dentro de la misma zona urbana lo están pasando mal y bueno, pues ojalá el gobierno federal pueda revisar este estudio, que yo sé que sí lo hace, y para poder aplicar esas políticas de manera adecuada. Doctor John Scott Andretta, le agradecemos estos minutos con Mega Noticias, a seguir analizando estos datos que son muy interesantes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias.